En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Un día donde todos los ojos y todas las miradas y todas las orejas estarán puestas en lo que va a ocurrir a partir de las 9 de la mañana con la segunda etapa de la formalización en contra del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Solo contarles que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con el investigador y coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo, a propósito de lo que pasó con la discusión de la ley de presupuesto. Ustedes saben que desde la Cámara de Diputadas y Diputados dejaron sin financiamiento 47 establecimientos que están administrados, ¿no es cierto?, por estos servicios locales de educación pública. ¿Qué alcances tiene? ¿Qué análisis tenemos que hacer respecto de los SLEP? Bueno, vamos a estar conversando entonces en el siguiente bloque, pero ahora nos detenemos de lleno en el caso Monsalve, que ha sido, por supuesto, un dolor de cabeza para el gobierno, y tanto así que ayer el senador Gastón Saavedra, senador socialista, decía que será una mancha indisoluble para este gobierno. Desde Valencia, España, tomamos contacto a esta hora con Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Mirna? Un gusto saludarte también. ¿Cómo has visto desde afuera todo lo que ha pasado con este caso, Alberto? A ver, es un clásico, un clásico problema de manejo de crisis. Una cosa es el hecho en sí mismo, delincuencial, a esta altura ya va avanzando con mucha claridad en esa dirección. Y otra cosa es la reacción política. Siempre lo importante en términos de una autoridad política es la reacción política a un hecho. El hecho en sí mismo puede ser neutro incluso. En este caso ocurre dentro del gobierno, lo hace más grave, pero podría ser neutro incluso. Pero la reacción del gobierno es la clave. Y esas 48 horas de retraso en tomar decisiones, las confusas declaraciones, los testimonios y las testificaciones cruzadas y todo aquello va generando entonces una... Es cosa de mirar, es cosa de mirar. Las crisis tienen una característica que es muy simple y es que son altamente destructivas. Y sencillamente hay varios nombres dentro del gobierno que pasaron a ser nombres con esta crisis irrelevantes o incluso manchados, efectivamente contaminados por esta crisis de manera muy radical. Por supuesto, en primer lugar Monsalve, pero también esto le ha afectado a las pretensiones presidenciales de Carolina Toá, le ha golpeado al presidente Boric. El presidente Boric no había, yo le pongo nota a los presidentes en la encuesta, ¿no? Y qué Ujú. hacemos. Y el presidente Boric hacía rato que había logrado subir un par de décimas. ¿Ya? No, todavía tiene una nota bastante baja, pero había subido un par de décimas, las perdió esas décimas en este momento, volvió a la situación original de cuando estuvo en sus momentos más difíciles con el rechazo al proyecto constitucional. Entonces, objetivamente el proceso que ha derivado de esto es el clásico proceso de una crisis muy mal manejada, que ha redundado entonces en destrucción, y vamos a seguir viendo probablemente destrucción de recursos, de personal, de gente que se cruzó en el camino y salió dañada. En el fondo, la gente de investigaciones, la gente de distintos lugares, todos salen manchados. Alberto, leía una entrevista el fin de semana a Eugenio Tironi, ¿no?, que señalaba que frente al shock que significa que el hombre más poderoso en materia de seguridad, valorado por derechas e izquierdas, ¿no es cierto?, apareciera implicado en un hecho así, a él le parecía que 36 horas, que es técnicamente lo que se demoró el gobierno, no le parecía que era un exceso ni un récord que hay que como destacar, ¿no? ¿Qué es lo que para ti, aparte de esas 36 horas, te resulta más cuestionable? Es delicado ese análisis, a mí me parece que eh, al, al presidente Boric le informaron, Carolina Toá le informó de que había una denuncia de violación.
de violación. La primera premisa la administración pública es que una persona que ha cometido eventualmente una falta administrativa grave, ¿ya?, que pone en riesgo el funcionamiento, en este caso, del Estado en su totalidad. Estamos hablando de una situación que podría darse para implicar chantaje, podría implicar un conjunto de otros elementos. Es posible que se haya suministrado droga. O sea, es una situación gravísima, gravísima. Lo que corresponde es bien sencillo. Para que la persona no pueda preparar una defensa, no pueda gestionar su situación, y las pruebas no sean modificadas, esa persona tiene que entrar en suspensión de funciones. Esa persona era el jefe de las unidades correspondientes a las que ejecutan las investigaciones de los casos como este. Era el jefe civil. Y por eso además hubo gente que perdió su carrera en ese camino. O sea, si el señor Tironi no entiende esto, ¿ya? Lo que pasa es que yo creo que a veces las personas que hacen análisis también tienen que empezar a diferenciar, cuando tú tienes una empresa que trabaja que tiene de cliente a los gobiernos en general, ¿ya? Es difícil estar pensando que uno puede ir y decir simplemente un análisis para tu cliente. No, esto, a ver, hay una cosa que es muy simple. Cualquiera entiende que desde esa reunión con el presidente Boric, el señor Monsalve debió irse con suspensión de funciones. Suspensión de funciones es una cosa que es obvia. Se está investigando. Mira, yo he sido sumariado, estoy con suspensión de funciones. Sé perfectamente lo que es. Yo no puedo hacer nada por modificar la historia de mi proceso. Él podía modificarlo y no tuvo suspensión de funciones. ¿Qué crees que pasó? A ver, pero Alberto, mira, no te pido que te metas en la cabeza del presidente Gabriel Boric, pero ¿qué crees que pasó con el gobierno? Porque la sensación que a mí me queda es que en primera instancia le creen la versión, Sí, primero porque hay dos versiones que han circulado. Una, de que él es víctima de una extorsión, pudo haber sido víctima de una extorsión, no se acuerda de nada de lo que pasó. Y la segunda, que es una versión que ha circulado también, es que él habría señalado que él tenía una relación con la funcionaria. exacto, exacto. Esas dos cosas yo también las he escuchado, efectivamente. Mm. A ver, si hubiese habido una extorsión, no cabe ninguna duda que la persona para manejar esa investigación no es el mismo Monsalve. Es otra persona la que tiene que llevar a cabo ese proceso, porque es un proceso complejo, donde evidentemente si él lleva la investigación y lidera su propio proceso, lo más probable es que esté más sujeto a una extorsión potencial, no menos. O sea, aquí hay un rol que es muy simple, que es el presidente de la República, jefe del Estado en Chile, a nosotros jefe de gobierno, jefe del Estado, por tanto, de alguna manera, jefe también de los sistemas de justicia, jefe último de todo el sistema. Entonces, cuando tú tienes toda esa responsabilidad, evidentemente, eh, el protocolo de acción fue inadecuado, el darle un derecho, a ver, ¿por qué tenía que escucharle la versión? Si esto está en tribunales, o sea, va a estar en la fiscalía, hay todo un proceso que ha comenzado, que ya es formal. No hay ninguna conversación que el presidente pueda soslayar. ¿A alguien se le podía ocurrir que este caso más allá de las filtraciones, no iba a aparecer en público si había una denuncia formal, te avisaron desde investigaciones? O sea, todo eso ya está. Entonces, da la impresión de que evidentemente se minimizó el problema, se pensó que era un asunto que se podía resolver. Yo me imagino que se pensó que era algo conversable, por decirlo así, ¿ya? Aclarable, pero tú no puedes actuar así cuando se trata de una situación que compromete la función estatal para la cual has sido elegido. Entonces hay un error muy grave, es una situación muy delicada y desgraciadamente el gobierno se vio empantanado en un momento además donde tenía todas las cartas a favor, no nos olvidemos de esto. No olvidemos, estábamos en pleno caso Hermosilla, Cubillo, situación óptima habían subido varios puntos, estaban, ¿ya? Y de pronto se enredan con esto. Después al presidente se le ocurre dar esta conferencia de prensa incomprensible, surrealista, de una película de los años 50, 60, una cosa rarísima, ¿no? Bien, bien experimental. ¿Ya? Entonces, cuando tú ya tienes una escena de Buñuel en todo esto, nadie puede decir que aquí hay una estrategia ni nada por el estilo. ¿Qué mostró entonces, a tu juicio, todo esto? Porque se entronca y choca, pero choca de manera brutal
con una impronta tan clave de este gobierno como es ser un gobierno feminista. ¿Qué te muestra todo esto? Bueno, yo creo que justamente el punto es no comprender cómo se cuidan tus banderas, cómo se cuidan, qué significa defender sin altisonancia, pero con solidez. Aquí se confunde mucho la solidez con la altisonancia. Y hay un aprendizaje para el Frente Amplio que tiene que existir, ¿ya? Que es comprender cuando tú eres sólido, pero no necesariamente altisonante. De hecho, la altisonancia es justamente lo contrario. En general, la altisonancia está cuando tú sientes que estás débil y gritas para no tener que argumentar, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es bajar la voz y mejorar los argumentos. Aquí se habló con justa razón de la importancia de jornadas laborales de mejor calidad para Chile. Y resulta que en La Moneda se muere un trabajador que llevaba 23 horas seguidas trabajando seguidas, en un día. O sea, estamos hablando de una persona que en un día hizo más de la mitad de la jornada laboral que legalmente se consideró máxima por este mismo gobierno. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Te pasa también con los discursos respecto a todos los temas centrales del gobierno. Todos los temas se han visto en problemas. El CAE termina con una solución que es prácticamente una copia de la solución de Sebastián Piñera, ¿ya? Entonces termina por el mismo lugar. Y entonces te van cayendo una tras otra todas tus visiones, tus anhelos, todos tus proyectos, porque sencillamente no fuiste capaz de defender esos puntos que son tan centrales. Y mientras hiciste eso, ojo con esto, mientras hiciste en eso, fíjate lo siguiente, lo que te voy a decir. Mm, ujú. Nosotros ponemos nota, te decíamos, al presidente, no ponemos apruebo o rechazo al gobierno, sino que le ponemos nota, del 1 al 7 como en el colegio, ¿ya? Pero le ponemos al presidente y tenemos la comparación en todas las mediciones que hacemos desde Jorge Alessandri para adelante, compararlo con otros presidentes. La- las notas que obtiene Gabriel Boric son prácticamente idénticas, a las mismas personas votan, le ponen la misma nota a Gabriel Boric, buenas o malas, y a Salvador Allende. O sea, Gabriel Boric no ha salido de ese lugar a pesar de que salió en términos de agenda. Entonces, habita una contradicción, no ha logrado penetrar en otros lugares, no es verdad, si lo cree, ¿ya? Y al mismo tiempo no ha logrado penetrar en otros lugares, pero no logra llevar a cabo su ideario. Esa contradicción resulta incomprensible. Lo que pasa es que tienen una ventaja sustantiva y de la cual se aferran, es que finalmente la- la- el reemplazo político se produjo con ellos, son los primeros de la fila del futuro, y eso es una ventaja comparada muy importante, que les va a dar mucho tiempo de liderazgo importante, eso no cabe ninguna duda, pero eso Ujú. tiene que ver con una generación anterior que se fue comiendo todas las generaciones siguientes, que saltamos de la generación de 70 años a la de 35. Eso es lo que pasó, ¿ya? Pero eso no tiene que ver con las capacidades, las habilidades, y eso tienen que mejorarlo y esperemos que efectivamente estos aprendizajes duros signifiquen algo. Claro, pero fíjate que yo escuchaba ayer a Alberto Mayol, a Marta Lago, señalar lo siguiente, que a pesar del caso Monsalve, no baja el presidente más allá de 25 puntos y tampoco sube más allá de 35 en el mejor minuto. Y siempre se mantiene. Y no olvidemos que Piñera en su peor momento llegó a tener 6 puntos. Entonces, ¿qué te Sí. hace, qué te dice eso a ti? Bueno, es que la ventaja, mira, es a ver cómo uno investiga esto. Si Ujú. uno mira, yo siempre digo, la encuesta es solo el hemograma, ¿ya? Si uno no va más allá del hemograma, no entiende muchos de los fenómenos. Cuando uno empieza a hacer un análisis más profundo de las encuestas, uno se da cuenta de lo siguiente. Son los partidos republicanos y el Frente Amplio son los hermanos opuestos. Son Manuel y Antonio Machado, ¿ya? Son los enemigos hermanos. Es decir, lo que pasó en todas partes, que apareció un partido nuevo a la izquierda de la izquierda tradicional y apareció un partido nuevo a la derecha de la derecha tradicional como respuesta. Y se fueron hermanados. Entonces, lo que pasa es que ese voto de izquierda se está defendiendo de la ultraderecha. Ya. Cuando baja la ultraderecha, ese voto de izquierda remite y se concentra en otras candidaturas, ¿ya? Pero efectivamente es un voto de izquierda que defiende la posición porque entiende
que no hay alternativa. Ese es el gran tema de la izquierda. La izquierda en este momento está muy encerrada en un nicho pequeño, efectivamente, de 25%, que es el nicho histórico, el famoso tercio histórico, Ujú. ¿ya? Y no sabe salir de ahí. No puede convocar. Fíjate lo siguiente, si uno mira Ya. políticamente, el juego es el siguiente. Hay cuatro valores que se juegan en la política, los principales valores: la libertad, la igualdad, el progreso y el orden. La derecha siempre tiene el orden, la izquierda siempre tiene la igualdad. El progreso y la libertad están en disputa, siempre. Mm. Hoy día, progreso y libertad los tiene la derecha. Los tiene la derecha, es así de simple. Hoy día los tiene Belín Matei. ¿Ya? Y, Ujú. y la izquierda está concentrada en igualdad. Para la época del estallido te bastaba con igualdad. Igualdad pesaba el 55% del sistema. Y además tenías libertad pegado. Entonces tenías todo. Ahora ya no ocurre eso y eso cambió. Y entonces estás en ese escenario. Bueno, en ese escenario es que esa izquierda parapetada en su posición diciendo, bueno, tenemos que defender lo que haya. Y eso es lo que está pasando, pero hay que entenderlo no como un acto de solidez. Cuando tu piso y el techo son la misma cosa, estás en un grave problema donde además ni siquiera te enteras cuando empeoras porque sencillamente nadie te baja el puntaje cuando empeoras. Sebastián Piñera nunca fue un actor querido así realmente por la derecha. El cariño Mm. llegó como, tal como la derecha muchas veces en la historia ha querido a las personas mucho después. A O'Higgins lo odiaban, pero después lo quisieron, a Portales lo odiaban, después lo quisieron. No lo mató la izquierda, a Portales, digámoslo. ¿Ya? A Arturo Prat lo odiaban y después lo endiosaron. Bueno, es así. Entonces, después viene y aparece un Piñera remozado que la derecha quiere. Nunca lo quisieron, esa es la verdad. Ahora, déjame preguntarte lo siguiente, porque este es un caso que, por supuesto, como decía el senador ayer que entrevistábamos, Gastón Saavedra del Partido Socialista, que decía, va a ser una mancha indisoluble, ¿no? Cómo se saca el gobierno esta mancha indisoluble o cómo logra que esa mancha quede a un lado y seguir gobernando con el año que queda, ¿no? Un año y algo. Hay que olvidarse de las jugadas. Las crisis no se resuelven con jugadas. Las crisis se logran manejar en los primeros días, cuando ya pasaron. O sea, de hecho, lo que hizo el presidente fue garantizarse la crisis porque los primeros días perdió el tiempo. Eh, lo mismo que le pasó a Sebastián Piñera con el estallido. Los primeros 3 días son claves para resolver el problema. Eh, y de ahí para adelante el problema solo va a crecer, más rápido, más lento, a gran tamaño o menos tamaño, pero va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una crisis, lo que se pierde es la legitimidad. La legitimidad es el aceite del motor. Sin legitimidad, el motor se calienta y se rompe. ¿Ya? Con la diferencia, con el auto, que uno va a comprar aceite a la esquina y le echa al auto y no se quema. La legitimidad no se compra, sino que se produce con una lentitud pasmosa. Es como plantar un árbol. Mm. Entonces tienes que plantar el árbol y empezar a esperar que crezca y empezar a esperar que dé frutos de aquí a un año con calma, y tienes que plantar buenos árboles que efectivamente den sombra. Pero te vas a demorar, pero tienes que partir por lo primero. Lo primero es pensar un árbol, plantarlo, regarlo, cuidarlo y ver si se llega con él en algún momento a mejorar las condiciones. Ya, pero resulta que acá vamos a tener, insisto, una marca y que dice relación, mira, más allá de las horas que se demoraron, ¿no? Sí, De todos los errores originales, la sensación que queda, bueno, ¿cómo fue posible que la víctima, que dio señales a sus cercanos, incluso a su jefe directo, em, quedara desprotegida? exacto. O Bueno, sea, pero perdona, Alberto, es que esto es demasiado, o sea, es que de verdad sí, por se supuesto. pasaron, porque imagínate, lo mandan al sur, lo mandan a defender el presupuesto, entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué estaban esperando? Y es verdad cuando la derecha dice y el Mercurio dice, reaccionaron porque el diario La Segunda reventó el caso, ¿te fijas o no? Están todas La esas dudas. pregunta, claro, la pregunta es legítima, que además tenía una reunión agendada en la tarde, entonces la pregunta es legítima. Y no hay forma de desmentirla hoy con los antecedentes que hay. El gobierno puede decir, no, no era la idea, qué sé yo, pero los hechos dicen otra cosa. O sea, es posible que se haya pensado que esto era una fiebre que se iba a quitar y que sencillamente iba a seguir en el cargo. Es, es pensable eso, de acuerdo a la conducta, es lo que parece que ocurrió. Y eso es gravísimo porque efectivamente, mira, aquí hay.
aquí no es necesario ni siquiera pedir el estándar propio del feminismo. O sea, basta con el estándar propio de cualquier legislación razonable, occidental, racional, Mm. ¿ya? Para establecer esto. Esto no basta con, o sea, no es necesario ni siquiera llegar al compañera yo te creo. Basta con simplemente decir, aquí hay una situación asimétrica donde una persona denunciada puede gestionar objetivamente las formas y las pruebas que están en juego, que ya ha tomado contacto con las pruebas sin consultarle a nadie, en calidad de jefe de esa operación, ¿ya? Y esa persona que se lo dice al presidente de la República, le explica que él Encima. vio las cámaras, ¿ya? El presidente de la República podría alegar que, no, que realmente no logró comprender la situación adecuadamente. No, no puede porque su responsabilidad es comprenderla. Y segundo, porque además él estudió Derecho. ¿Ya? No tendrá el título, pero es un licenciado en Derecho. Y con licenciado en Derecho es suficiente para entender cuál es la magnitud del asunto, porque para eso te forman. Entonces, en el fondo, no, estaban todas las condiciones para que esas competencias, con una persona con Carolina Toá al lado, que también es una persona con mucho conocimiento del sector público, con mucho conocimiento de las leyes, o sea, perfectamente estaban todas las condiciones para que se tomaran las medidas de resguardo básicas. No digo las más inteligentes, no digo las más geniales. Lo que hubo fue no una protección de la víctima, eventual, sino que fue una protección del potencial victimario. Eso fue lo que ocurrió y efectivamente eso borró con el codo lo que se había escrito con la mano respecto a la agenda de género de este gobierno que, mira, todo este es un sector del mundo del feminismo que criticó tanto Mm. al feminismo antiguo, ¿no? Al feminismo de los 90, de inicios del siglo XXI, ¿ya? Que eran demasiado de gestión, tecnócratas, que eran institucionalistas, demasiado institucionalistas. Bueno, a esta altura, todos los diseños de política pública que han funcionado asociados al tema vienen de esa época y de momento no tenemos nada más que este tipo de errores y chambonadas de la nueva generación. Esperemos que eso se modifique. Ya, claro, absolutamente. O sea, yo supongo que de aquí hay una lección brutal para lo que pueda de ser, digamos, ¿no? En cuanto a la trayectoria política, no solo del presidente Gabriel Boric, sino del Frente Amplio y sus aspiraciones para volver a ser gobierno en algún otro periodo. Pregunta respecto de Toá, porque tú dijiste que Carolina Toá queda dañada, pero la pregunta es si queda dañada irremediablemente, aunque en política, ¿qué es lo que puede llamarse irremediable? No, mira, lo que pasa es que yo creo que Carolina Toá no es la que se lleva más fuerte la crisis, pero el problema es el siguiente. Ella necesita, para ser una candidata presidencial viable, necesitaba un empujón, ya necesitaba energía a favor. Lo que tú no puedes llegar a una candidatura es teniendo que dar explicaciones, que tus primeros 5 minutos de cualquier entrevista sea tener que hacerte cargo de cómo empatar este caso, no cómo ganarlo, cómo empatarlo. ¿Ya? Entonces tiene un problema de funcionamiento que es obvio. ¿Ya? Y Mm. es que ella no puede ser una candidata viable porque ella tenía que crecer más, estaba en un nivel, ya le había pasado a Bodanovich hace un rato ya, esto no ocurrió ahora. Lo de Bodanovich, Mm. Bodanovich ya en segunda vuelta está rindiendo mejor que Bachelet, por ejemplo. Entonces es un asunto bien complejo lo que pasó con Carolina Toá, y yo creo que esto le anula las posibilidades de poder gestionar el asunto, más allá de que ella no haya perdido apoyo popular todavía, al menos. Mm. El punto es que cómo va a crecer. Y los candidatos existen para crecer, no existen para administrar lo que tiene. Un candidato presidencial tiene que llegar a 50 puntos, no le sirven 20. Antes que se nos acabe el tiempo, Alberto Mayol, hablemos de lo que va a pasar este fin de semana. Esta gobernación de Santiago, de la región metropolitana, que tiene una característica porque, por ser tan masiva, porque implica más de 5 millones de votos, se ha hablado como una suerte de mini elección presidencial. La derecha ha instalado la tesis de que esto es un plebiscito para el gobierno. ¿Cómo ves lo que va a pasar? Bueno, un error de la derecha, porque lo más probable es que la pierdan y van a darle un triunfo. Hoy día tiene la derecha, o tiene el 55% de los votos, así sumando, restando, hace un año ya lo tienen eso, ¿ya? En el camino han perdido elecciones como la elección del Consejo Constitucional, y han tenido problemas. Entonces es bien absurdo que se hayan jugado tanto
por lograr un triunfo que es muy improbable, porque básicamente la posición en la que está Claudio Rego es naturalmente más propicia para ganar. Una persona de más tiempo de conocimiento, una persona objetivamente de centro, que siempre es importante para estas elecciones más masivas, eh, y Francisco Rego es un buen retador, es un jugador de los nuevos tiempos, es un jugador para TikTok, es un jugador para Instagram, ¿ya? Lo hace bien, está muy entrenado televisivamente, lo hace muy bien televisivamente, eh, sabe cuándo ser un poco más fino, cuándo ser un poco más chabacano, juega bien esas cosas, pero es un candidato, no es un político, no tiene una historia. Eso le puede ser a favor, le puede ser a favor en un cierto nivel, ¿ya? Pero evidentemente a mí me parece que la derecha está jugando una carta muy equivocada al decir que este es un plebiscito, porque si llega a ser un plebiscito y lo pierden, le acaban de quitar 3 puntos a Evelyn Matei, se acaban de quitar 3 puntos para la. No nos olvidemos que la derecha tiene para adelante un camino muy tranquilo, muy tranquilo. El presidente Boric no sacó a los ministros del gobierno. Al no sacar a los ministros del gobierno, los dejó sin candidaturas parlamentarias. Esos ministros iban a ser los mejores candidatos potenciales del sector. Eran los que podían ganar más fácilmente senatoriales, diputaciones importantes, eran los que iban a ser el soporte del sector. El presidente les dijo, los necesito aquí, se quedan aquí, no se van, ¿ya? Y entonces se quedaron todos ellos sin, sin posibilidades de ir al Congreso o a otros lugares. Bueno, resulta que entonces la derecha tenía un camino propicio para llegar al Congreso con más fuerza, propicio para ganar la próxima presidencial, y de repente se inventan esta cosa que por la gobernación de la región metropolitana, que será muy importante. A ver, la cosa es simple. La izquierda en este momento, el lugar que tiene para ganar es la región metropolitana. Tú vas al resto de las regiones, te vas a encontrar con puntaje a favor de la derecha de 56, 57, 58, 59 puntos por región, ¿ya? La diferencia es muy grande ahí. Es la región metropolitana donde la izquierda es competitiva. Entonces, la derecha, ¿por qué quiere jugar ese juego? No tengo la menor idea. Creo que no es tan importante para jugárselo todo allí, y me parece bastante obvio que Claudio Rego, con dificultades, sin hacerlo una campaña fantástica, ni mucho menos, con astucia en todo caso, hizo algunas cosas bien astutas, bueno, yo creo que lo más probable es que gane, y es normal, es normal que a una persona más nueva le cueste crecer, probablemente además hay que presentarlo primero, ¿ya? Pero de todas maneras me parece interesante como elección de época, ¿no? El líder más antiguo, que fue muy famoso en su momento, como su modelo de gestión municipal, en fin, es de los grandes nombres de la gestión municipal, con Jadwe, con Lavín, Orrego, son los nombres que instalaron una forma de gestión municipal. Y Francisco Orrego, que es, entre comillas, un youtuber, ¿no? Una persona que. Ujú. Entonces, son dos épocas que se representan formidablemente, pero más allá de eso no veo el ponerle tantas fichas a la elección. Claro, totalmente. Para cerrar, por ahora sé que se nos acabó el tiempo, Alberto. Sí. Dependiendo de qué va a depender que después de esta elección, si es que se impone efectivamente Claudio Rego, él pueda tener elementos suficientes para convertirse en una carta presidencial competitiva. No, yo lo he medido, no es competitivo casi No. así. No. ¿Por qué? Mira, está fuera de posición. O sea, por decirlo así, nosotros hacemos un análisis que se llama factorial, que permite Ujú. ver dónde está la conversación, no en tema, sino que dónde se juega el partido, ¿no? Y él está fuera de donde se juega el partido. La gente que está como muy involucrada en la historia de la institucionalidad chilena en este momento, donde hay una crisis de institucionalidad, la gente está desconfiada, está fuera del partido. Lo pueden respetar, lo pueden votar para un cargo más pequeño, pero para la presidencia de la República estaban esperando a alguien que venga a decir, yo soy capaz de forjar algo nuevo, respetando una nueva institucionalidad, pero deshaciéndome de la anterior. Es muy difícil el rol del que viene, que va a tener que hacer de lo líquido algo sólido, y va a tener que producir una confianza al respecto. Y la verdad es que Orrego no está construyendo, no ha construido esos pilares, no los tiene. Así que a nosotros nunca nos ha marcado relevancia en ese sentido. Está muy lejos de ser un candidato presidencial con competencia. De hecho, insisto,
en 2 segundos, Bodanovich pasó por encima de Orrego, de Winter, de Camila Vallejo, y hoy día está palmo a palmo con Michelle Bachelet. O sea, es muy, muy fuerte eso. Sí, fíjate que me acaba de llegar, Alberto, una alerta que dice: alerta en el mundo, Vladimir Putin firma decreto que permite a Rusia recurrir a armas nucleares en caso de ataque. Esto por Sí, el escalamiento, ¿no? De lo que ha señalado Biden dispuesto a darle a Ucrania, ¿no es cierto? Misiles de largo alcance para responder al ataque que fueron víctimas ellos también hace algunos días. Solo por sí. preguntarte cómo está el ambiente ahora en Europa respecto de esto. No, el ambiente hace rato está crispado porque, Mm. para decirlo en simple, Europa volvió al Antiguo Testamento, las guerras, las pestes y cosas así. Entonces está muy complicado el escenario, pero yo tengo la impresión de que es una jugada estratégica de Putin. Putin es un gran estratega y lo que está haciendo es ganar tiempo con esto hasta la llegada de Trump al gobierno. Y además la desescalada de Trump va a tener más valor en la medida que el riesgo del mundo sea mayor. Esto le permite a Trump jugar mucho mejor. A mi juicio, una jugada más teatral que otra cosa. Espero no equivocarme, ¿ya? Pero lo que sí significa una doctrina, marca una doctrina, porque además Putin trabaja así, marca una doctrina que es como la OTAN al revés. O sea, si a mí me ataca cualquier persona que está vinculada a un país que tiene armas nucleares, yo lo consideraré entonces a todos los que están vinculados a él y que tienen armas nucleares como entonces potenciales receptores de mis armas nucleares. Esa jugada es una jugada como una especie de OTAN invertida, y es bien interesante como doctrina y muy peligrosa, por cierto, pero mi impresión es que es más bien una teatralización en medio de la desesperación del gobierno de Biden de tratar de hacer algo de aquí a que se termine el gobierno con el tema Ucrania y dejar un poco amarrado a Trump. Uf, qué tema, ¿ah? Vamos a seguir conversando. De todas maneras, te agradezco muchísimo, Alberto Mayor, sociólogo, escritor desde Valencia, España, por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias, Mirna, que esté muy Que estés bien. muy bien, gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopebutch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopebutch. Más información en coopebutch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el investigador y coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo. Todo lo que se tiene que discutir a propósito del rechazo del financiamiento en la ley de presupuesto en la Cámara de Diputadas y Diputados para 48 instituciones que están, por supuesto, los SLEP, digamos, que son los que financian la educación ex educación municipal, la educación pública. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.